Hablando con los destinos principales, destinos turísticos del país, y bueno, y los últimos números hablan de que el más visitado en la Argentina ha sido Iguazú, Puerto Iguazú, o sea, de las cataratas, un destino, la verdad que de las maravillas del mundo que tenemos aquí. Y bueno, a propósito, estamos en comunicación con Eduardo Scherer, que es subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos del Ministerio de Puerto Iguazú. Eduardo, un gusto saludarlo, buen día, aquí le habla Fernando, está Marta, está Sergio. Hola. Y Nicolás aquí desde Bahía Blanca. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día. Buenos días. A la audiencia también. Pero simplemente una salvedad, yo no soy de Puerto Iguazú, soy del Ministerio de Turismo de la provincia. Ministerio de Turismo de la provincia, perfecto, bueno. No hay problema, ahí está, corregimos. Sí. Bueno, Eduardo, la verdad que no es una sorpresa, ¿no? O sea, hay un destino como para elegir es cataratas, más allá que tenemos otros importantes, pero sabemos que están siempre allí, ¿no? ¿Cómo viene manejando ese tema? Una de las cuestiones que está dentro de este análisis del turismo es la macro, que a veces favorece o no al turismo interno, sí. Y eso es un dato a tener en cuenta, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta de que Misiones tiene el 90% de toda su frontera es internacional. Entonces, medianamente nosotros, esta de las cuestiones de la asimetría, tenemos ese ejercicio porque siempre para nosotros, viste, los termómetros están del lado del puente, entonces vemos para qué lado hay cola y ahí estamos sabiendo muy bien, pues, viste, para qué lado está conveniendo ir desde el punto de vista del precio. Desde hace mucho tiempo, en el cual nosotros, como por ahí éramos más competitivos en precio, empezamos a mutar justamente por eso, a empezar a transitar ese camino de empezar a vernos como un destino de preferencias, y sobre todo desde el punto de vista de la comunicación, de ser una comunicación siempre constante, y en función de eso, viste, estar siempre en la mente justamente de nuestros turistas, que sabemos que con esta problemática y coyuntura general que se tiene desde el punto de vista nacional, por lo que ya nombraste, lo primero que uno reduce, viste, es el ocio, es el viajar. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre estamos viendo realmente a ver cómo podemos optimizar estas estrategias comunicativas y sobre todo trabajar sí o sí con la parte privada, en la cual lo que hacemos es afinar realmente cuáles son los segmentos principales. Y la verdad que la distribución inclusive que ha tenido la Argentina en este sentido, desde cómo fueron saliendo las provincias en la temporada de invierno, estuvimos previendo justamente medianamente que también nos vino bien, porque nos permitió tener todo el mes de julio de manera casi constante ciertos niveles por encima, por supuesto, de muchos destinos de nacionales, porque tuvimos siempre un número interesante por encima del 60, 65, y que nos dio y nos termina dando un promedio del 75%. Ahora, en estas últimas 2 semanas, en una de estas, la que estamos transitando, que justamente es cuando Buenos Aires, en provincia y capital federal, y también sale Santa Fe y Córdoba, que son nuestros principales mercados emisores, se estima que podemos llegar hasta inclusive un 85%. Esos son los números que veníamos trabajando, que veníamos previendo inclusive también por, como te decía, por las estrategias diferentes de comunicación, los diferentes segmentos que se trabajan, y sobre todo por, viste, las reservas que se venían teniendo. Así que la verdad que en ese sentido estamos muy contentos. Sabemos de que estamos por igual, ¿viste? Todos tenemos bajas de números, pero desde el punto de vista de la coyuntura nacional estamos bien. También tenemos un turista de cercanía pero muy importante de los países limítrofes, ya sea Brasil y Paraguay, como te decía, el brasilero de lujo, también nos eligen a nosotros y nos eligen en los dos lugares. Por supuesto que eligen Iguazú, sobre todo las 600 hectáreas, porque aquel brasilero de poder adquisitivo, ABC1 por denominarlo, viste, de alguna manera, está eligiendo naturaleza con lujo, y en la zona sur también de nuestra provincia, que es más que nada nuestra ciudad capital, Posadas, tiene una ciudad de servicios que está eligiendo también el brasilero cercano a Posadas para venir y pasar fines de semana, que hace un tour de compras también, ¿viste? Entonces, la verdad que nos están prefiriendo desde esa diferenciación. Eduardo, buen día. Marta te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marco? ¿Qué tal? Un placer, buenos días. Justamente a eso apuntaba, ¿no? Que no solamente uno, por ejemplo, dice Iguazú y uno automáticamente se remite a cataratas y es el único atractivo, pero no es así, porque tenemos las minas, tenemos, hay justamente, y además están las ruinas, hay muchísimo para ver lo que ofrece mucho también Iguazú. ¿Qué es lo que más... Por supuesto que la joya está allí, ¿no? En Iguazú, probablemente dicho, con las cataratas, pero también qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que busca también el turista? Bueno, mira, me viene muy bien tu pregunta porque nosotros venimos, como vos decís, trabajando inclusive al destino Misiones en todo su conjunto, y que obviamente utilizamos a Iguazú y a las cataratas como maravilla natural, como punta de lanza, estrategia comercial y también de atractividad. Pero en función de eso también ofrecemos y se vienen desarrollando otros atractivos. Parque Provincial Moconá, que está, viste, del lado de la reserva de Biosfera Yautí. Sí, exactamente, son unos saltos similares a los de las cataratas, pero son longitudinales de casi 4 kilómetros de largo. Está en el medio de una reserva. Nosotros ahí, como Misiones, que ofrecemos es un gran paraguas de selva, y que todas estas experiencias se dan en selva. Las cataratas están en selva, los saltos están en selva, las reducciones jesuíticas se dan en selva, las experiencias vinculadas también a actividades en naturaleza, viste, senderismo, kayak, tirolesa, se dan en selva. O sea, todo nuestras experiencias se dan en un elemento de naturaleza que es diferenciador para el argentino, porque si bien la Argentina sabemos muy bien que es natural en su excelencia, ¿viste? Tiene diferentes formas de vivir y de tener experiencias de naturaleza. Nosotros ofrecemos algo en ese sentido que es diferente y sobre todo vinculado a la sostenibilidad. Y en función de eso, el Soberbio, como te decía, llegó a casi niveles del 70%, reducciones de San Ignacio, llegó también a ocupación al 70%. Entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos en su conjunto, y que entonces a veces como el 90% o casi el 90% sabemos muy bien que vienen en auto, y tenemos nuestros principales ingresos, tanto rutas nacionales 12 como 14, generan 2 pernoctes en Misiones. Entonces estamos teniendo inclusive números que por ahí empezaron a tener casi 4 noches, 5, porque generan quizás 1 noche o 2 noches en Posadas, 1 o 2 noches en el Soberbio, y después terminan yendo a Iguazú, ¿viste? Entonces, y lo mismo que nos sucede a veces en San Ignacio. Entonces, eso es lo que nos está dando justamente la posibilidad de este derrame, si se quiere, ese término, ¿no? Que por ahí yo no estoy tan amigado con ese término, pero se termina dando, ¿no? Que la provincia en su conjunto tiene números interesantes, sobre todo porque sabemos muy bien que nosotros aquí en la provincia el turismo, si bien es una política obviamente de Estado, más de 30.000 familias son las que viven de manera directa justamente este sector económico. Exactamente. Eduardo, siempre hay una temporada alta, ¿no? Justamente vacaciones de invierno ahora. Las de verano, ¿cuándo comienzan? ¿Cuándo se produce, digamos, mayor consulta? ¿Cuándo la gente va más? Bueno, mira, nosotros tenemos identificado justamente este siguiente línea de demanda, ¿no? Octubre, noviembre empieza a llegar el turista internacional, ¿viste? Pensando en la temporada de verano. Diciembre, enero, febrero, marzo es la temporada fuerte de verano, también para el mercado nacional, que dice un poco se fusionan, ¿viste? Abril, que y Semana Santa vuelve a tener interesantes niveles. Mayo, junio son los meses que trabajamos más que nada con los segmentos de eventos, que justamente tratamos de paliar ese serrucho, esa diferenciación que tenemos. Volvemos a subir en la temporada de julio y en el mes específicamente por las vacaciones. Por eso hacía hoy también un remarque sobre cómo se dio este año en el calendario, porque nos vino la verdad que muy bien para todo el mes, y vuelve a bajar en agosto, septiembre, y que es donde volvemos a trabajar, octubre, volvemos a trabajar con el segmento fuertemente de eventos. Trabajamos todo el año, ¿no? Pero esos meses hacemos mucho más hincapié, o intentamos hacerlo más hincapié, justamente para que romper esas temporadas estivales, ¿viste? Pero todavía tenemos marcado justamente esas diferenciaciones.
Eduardo, buen día. Quería preguntarte, yo no sé si te dedicaste siempre a este tema, pero la pregunta es, ustedes, tus antecesores, te dicen, bueno, esto ha marcado un cambio en comparación con temporadas de otros momentos. ¿Qué cambios culturales se observan en el turismo allí en Iguazú? Bueno, nosotros venimos trabajando en la evolución de los turistas, ¿viste? Parece una palabra ahí, una visualización de cómo se va moviendo, ¿no? Y que tiene que ver con esto que hoy dije de todas las experiencias que se dan en selva y sobre la sostenibilidad. Sí. Nosotros estamos notando mucho donde, por supuesto, cada vez más el turista es más consciente y sobre todo más consciente desde el punto de vista del impacto que está generando sobre el ambiente. Y en función de eso nosotros tenemos un montón de atributos que son 52% de la biodiversidad de nuestro país, lo tenemos nosotros, más de 1,5 millones de territorio protegido en diferentes figuras, parques nacionales, parques provinciales, parques municipales, reservas privadas, y ese número de 1 millón y pico, viste, yo digo, y por ahí no se logra dimensionar cuánto es, pero son 70 veces la ciudad de Buenos Aires, 70 veces Cava es lo que nosotros protegemos, viste, somos la única provincia de carbono negativa del país, entonces todo ese tipo de atributos que tienen que ver con la sostenibilidad, con el desarrollo local, calculamos también huellas de carbono a la hora de venir acá, una etapa de concientización, lo mismo que estamos llevando ese mismo mensaje para el desarrollo de los eventos. Entonces estamos buscando justamente esa última evolución que tiene que ver con los turistas, que cada vez son más conscientes a la hora de venir a un destino y que inclusive en la último bucle que generan, cuando van y se retiran del lugar, lo dejan mejor de cuando lo vinieron, ¿viste? Entonces empiezan a aparecer este tipo de tendencias como plugin, ¿viste? Como conexiones, reconexiones, bueno, de hecho ahora van a ver, nosotros estamos trabajando también en ese segmento que tiene que ver con el del bienestar, esta redefinición que tiene que ver con el concepto de lujo, que si bien el concepto de lujo sigue siendo la escasez, pero simplemente que lo que escasea hoy es lo natural y nosotros damos naturaleza con lujo, entonces con servicio, entonces ahí empieza a tener este valor que te digo del lujo con naturaleza y que lo pueden vivir en Misiones, y en Misiones tenés obviamente diferentes íconos para ello, 600 hectáreas de Iguazú, la reserva de biosfera de Chapotí con la modalidad de Loche que te dije, justamente por el río Uruguay, cerca del Parque Provincial Mongoná, entonces estamos trabajando hacia ese camino y esa es justamente lo que estamos enfocando y cómo fuimos, ¿viste? Porque antes era turismo de masa. Bueno, entonces nosotros nos interesa que venga un público diferente, que venga a ser consciente y que sepa y que valore realmente el esfuerzo que hace una provincia, sobre todo porque una decisión política sostener su monte y plantar soja. Exactamente. Qué fundamental que es esto, ¿no? A través de pasar, digamos, de vacaciones de recreo, que también sea para concientizar. Porque eso también, después cuando llegan a casa lo siguen replicando. Eso también es muy interesante ser de docencia. Me voy a la parte gastronómica. ¿Qué nos ofrece y qué es lo que también uno busca y cómo está esa pata también fundamental cuando uno sale de vacaciones? Sí, bueno, nosotros tenemos gastronomía muy interesante. Tenemos en los hoteles de Iguazú, hay muchos vinculados obviamente más que nada gourmet y demás, pero también hay cuestiones que tienen que ver con lo regional. Obviamente que más allá de nuestra origen guaraní, que se fusiona con esa cocina, es chipa, en Beyú, es chipa y no chipá. Entonces, ahí está. Claro, esa es la embellú, torta de choclo, porque le escuché también ahí decir choclo torta, también en algunos claro, y está bien comercialmente, ¿viste? Sí. Nos viene bien para, a veces también como para romper determinadas barreras. Pero se confunde con una chocotorta, que nada que ver, claro. Y, claro, bueno, pero sirve para la comunicación. Sí. Después vienen y preguntan y bueno, nosotros le informamos, eso no hay ningún problema. Obviamente que el pescado también para nosotros forma parte. Ahora de río. también se está transitando justamente en cuestiones vinculadas a hongos. Hace poco, ahí en el año pasado, sin ir más lejos, en la reserva de biosfera Chapotí hay un hotel, un lodge que se llama el Margay, que ganó el premio Barón B, que tiene que ver sobre todo con la cocina de kilómetro cero, que habla de vuelta también sobre la sostenibilidad, ¿no? Que justamente, ¿no?
son comidas de estación con productos que se generan en la chacra. Entonces, y comés lo que se produce en ese tiempo. Entonces, eso también habla, ¿no?, de la visión que se está teniendo a la hora del desarrollo gastronómico. Y que sobre todo darle nuestra impronta, que es justamente la misionera. Exactamente. Piola, Interesante. ¿Sabes que cuando me enteré que íbamos a hablar con Eduardo, que es de Iguazú, recién habló del guaraní, y te quería preguntar, Eduardo, allá que se menciona, ¿cómo se menciona? ¿Carpincho o capibara? Porque hay que hay una discusión sobre el tema. No, es carpincho. ¿Carpincho? Sí, son carpinchos. Pero bueno, por eso, la comunicación, viste, que es dinámica, se van apropiando de los términos. Uno tiene que a veces, obviamente, levantar algunas barreras en ese sentido, levantar la mano para decir, para esto es así, esto es así, pero más allá de eso, sirve desde el punto de vista de la comunicación, porque en realidad lo que todos estamos viendo en realidad es justamente una problemática que tiene que ver con que las personas estamos en un lugar natural, en un lugar donde ellos viven y bueno, y por suerte la gente lo empiezan a mirar de una manera diferente, ¿viste? Pero primero lo quieren repeler y bueno, y eso es lo que nosotros estamos buscando desde Misiones, en realidad esa visión, la visión en la cual vos te puedas convertir en un habitante natural del monte. Entonces, de esa manera hay respeto, porque viste que antes era una conservación desde el punto de vista de mirame y no me toque, en la cual nosotros como turismo lo que tratamos de hacer es intervenir sobre la información y dar a conocer y generar valor, porque en realidad termina siendo de que nadie conserva lo que no conoce y en ese proceso de conocimiento y difusión también estamos nosotros involucrados. Entonces ayudamos a esa parte y por eso entendemos muy bien de que tenemos que trabajar de manera turística, desde la visión de la sostenibilidad, de la conservación, de la generación de valor, porque es la impronta misionera que se tiene. Claro. Y la visión, obviamente, futura para justamente, ¿no? Nuestros hijos, nietos, ellos que van a venir. Es un desafío también por ese lado. Eduardo, ha sido un gusto, saludos a toda la gente allí. Bueno, felicitaciones. Tienen que venir, Sí, envidia sana, ¿no? Si es que hay envidia sana de estar en ese lugar. Es hermosísimo. Yo tuve la fortuna de ir 2 veces y de conocer. La primera solamente fui a Cataratas y la segunda ya pude conocer mucho más de las bellezas y es algo. Y te digo que es de los lugares que volvería, pero 100 veces, Viste que por ahí. Bueno, viste, por suerte hay alguien que no me deja mentir, que sos vos. Todo lo que yo dije, vos lo estás diciendo, vos lo viviste. Entonces, eso es más que interesante. ¿Viste? Y así que bueno, ese dato que vos también estás dando, que te gustaría volver, nosotros lo vemos reflejado en nuestros números también, que hay una interesante tasa de vuelta de vuelta al destino. Así que estamos muy satisfechos con eso, porque quiere decir de que el sector privado genera experiencias de éxito y el calor misionero hace de que vos te sientas bien y que quieras volver. Y tiene algo y también tiene un patrimonio que es fundamental, que es el valor de la gente. Son tan amables, son tan cálidos, tan cariñosos. Eso también es lindo, por eso dan tantas ganas de volver, en mi caso. Bueno, los esperamos siempre. Eduardo, cuando Marta habló con la gente de Mendoza y dijo lo mismo, Mentiroso. Qué mentiroso. Está muy lindo, no sé. Nosotros podemos ofrecer yerba, ellos vino, nosotros yerba. Tal cual. Yerba, ahí está. Mandioca. Y helado, que tomé en la Aripuca, tomé heladito de yerba mate. De yerba. Exactamente, tal cual. Frutas tropicales también podemos ofrecer acá, que todo. no tienen. Nos quedamos con todo. Eduardo, abrazo grande. Abrazo grande, Eduardo. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, linda charla con Eduardo Oyer.